La región de Murcia es una comunidad autónoma de España. Se encuentra aquí, en el sureste de la península ibérica. ¿Qué son los murcianos? A grandes rasgos podemos decir que son el fruto de la historia de los pueblos de la cuenca hidrográfica del río Segura, es decir, el de las gentes que habitan las tierras situadas entre las sierras que marcan el fin de la meseta castellana y las orillas de dos mares, el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Todo empezó con los íberos, que eran los habitantes primitivos de la península ibérica. En el sureste destacaban los mastienos, con capital en Mastia, sí, en la actual Cartagena, y cuya influencia se extendía por parte de la costa mediterránea. Los cartagineses, un pueblo del norte de África originario de Cartago, el actual Túnez, ocuparon gran parte de la península empezando por el sur. Los cartagineses refundaron la ciudad íbera de Mastia con el nombre de Cartadás, que significa Nueva Cartago, y la convirtieron en su capital y base militar más importante en la península. En ese momento, las dos principales potencias mediterráneas eran los cartagineses y los romanos. Cartagineses y romanos se enfrentaron en las llamadas guerras púnicas por la hegemonía del Mediterráneo occidental. Tras sangrientos combates, los cartagineses fueron derrotados y los romanos refundaron la capital cartaginesa de Cartadás en la ciudad romana de Cartago Nova. Roma realizó varias divisiones administrativas de la península ibérica durante su dominio. En un primer momento, la península se dividió en dos provincias, Citerior en el levante y Ulterior en el sur. Cartago Nova quedó incluida dentro de Hispania Citerior, con capital en la actual Tarragona, quedando relegada a un segundo plano. Posteriormente, el emperador Augusto creó tres provincias. La mayor parte de Hispania Citerior pasaría a formar parte de la provincia tarraconense. Además nacían Lusitania y Baética. Más tarde, el emperador Diocleciano dividió la península en 5 provincias, una de ellas la cartaginesa, capitalizada por la ciudad de Cartago Nova. La creación de la provincia cartaginesa supuso la puesta en valor de Cartago Nova, la antigua capital de los cartagineses en la península ibérica. Siglo V. El Imperio Romano entra en decadencia y los pueblos germánicos procedentes del norte de Europa aprovechan para invadir la península ibérica. Los suevos se establecieron en el noroeste, los alanos en las provincias lusitania y cartaginesa, y los vándalos en la provincia bética. Roma solo mantiene su dominio en la provincia tarraconense, por lo que salía con los visigodos, otro pueblo del norte de Europa, y les encarga recuperar el control de Hispania. Los vándalos y alanos huyen al norte de África, mientras que los suevos resisten en el noroeste de la península. La caída del Imperio Romano de Occidente propicia la independencia del reino visigodo, que encuentra su mayor hostilidad en la cornisa cantábrica y noroeste. Siglo VIII. La inestabilidad en el reino visigodo facilita la invasión musulmana. Los musulmanes, procedentes del norte de África, cruzan el estrecho y avanzan por el sur. Teodomiro lideró en el sureste la resistencia cristiana frente al avance musulmán. Sin embargo, ante la imposibilidad de detenerlos, Teodomiro, Tudmir para los musulmanes, firma con ellos el Pacto de Tudmir en el año 713. Teodomiro conseguía, bajo la garantía de Alá y su profeta, que los musulmanes se comprometieran a mantener la autonomía política de la provincia, no asesinar y respetar a su población, permitir el culto cristiano y que las iglesias no fueran saqueadas ni quemadas. A cambio, Teodomiro pagaría una serie de impuestos y reconocería el poder musulmán en la zona. A partir de ese momento, la zona se conocería como la Cora de Tudmir. Fíjate, por primera vez, una región conseguiría autonomía política respecto al poder central musulmán en la península, lo que podríamos considerar la primera autonomía histórica. Este texto va a ser muy importante porque demuestra la unidad territorial de nuestro territorio ya en el año 713, y será el germen de la actual región de Murcia. Finalmente, las tropas islámicas conquistaron rápidamente la Hispania visigoda, sin apenas oposición hasta la cornisa cantábrica, donde encontraron otra vez la mayor resistencia. A partir de ahora la península será conocida como Al-Ándalus. Las iglesias dan paso a las mezquitas. Año 778. El sucesor de Teodomiro provoca la ruptura del Pacto de Tudmir, al apoyar a un insurrecto frente al poder central musulmán. Como consecuencia, la inestabilidad se apodera de la zona de la Cora de Tudmir, y se desencadena una sucesión de guerras civiles. Ante esto, el emir andaluz Abderramán II envía el ejército y ordena la fundación de la ciudad de Mursilla, actual Murcia, para pacificar la zona. Abderramán II convierte Mursilla en la capital de la Cora de Tudmir, en sustitución de Orihuela. Al-Ándalus entra en crisis, lo que provoca su fragmentación en los primeros reinos de taifas, y la división a su vez de la Cora de Tudmir. La dinastía Ibn Tahir consigue unificarla y funda el reino de Murcia, con capital el actual Murcia, consiguiendo su primera independencia hasta que fue anexionado al reino de Sevilla. Los reinos cristianos aprovechan la división de los musulmanes para iniciar la reconquista, lo que obliga al reino de Sevilla a pedir ayuda militar a los almorávides, un pueblo bereber del norte de África. Los almorávides frenaron el avance cristiano y consiguieron reunificar al Andalus, hasta que la presión de los reinos cristianos vuelve a provocar la fragmentación del Andalus en los segundos reinos de Taifa. Los almohades, una secta islámica radical enfrentada a los almorávides por su supuesta moderación religiosa, aprovecha la debilidad de los almorávides para cruzar el estrecho y reemplazarlos en la península.
Por un lado, los almohades se hacen fuertes en el suroeste, en torno a Sevilla, y por otro lado, los almorávides se aferran al reino de Murcia y lo convierten en su resistencia frente a la invasión almohade liderado por el rey Lobo. Los reinos cristianos facilitaron la resistencia del rey Lobo y reforzaron los ataques cristianos contra los almohades. El rey Lobo convirtió Murcia de capital de un reino de taifas a la capital de todo el Al-Ándalus almorávide. Una de sus residencias era el castillo de Monteagudo. Este fue el momento de mayor esplendor de la historia de Murcia. Los almohades consiguieron refuerzos militares procedentes del norte de África y atacaron el reino de Murcia. La muerte del rey Lobo supuso el final de la resistencia murciana, y sus descendientes entregaron el reino de Murcia a los almohades, a cambio de privilegios políticos y económicos. De esta forma, los almohades conseguían unificar al Andaluz de nuevo. Los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra unen sus fuerzas y vencen a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, lo que provoca la desintegración del Andaluz y los terceros reinos de taifas. El rey Ibn Huden, que tenía el poder en el reino de Murcia en ese momento, aprovecha e inicia un levantamiento frente a los almohades y los expulsa. El rey de Murcia intenta reunificar al Andaluz y conquista Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla. Los cristianos siguen avanzando y conquistan Córdoba, lo que provoca el declive del reino de Murcia. Ante esto, el rey de Murcia, Ibn Huden, llega a un acuerdo con los cristianos, con la corona de Castilla, lo que provoca la sublevación de Ibn Nasser, que instigó su asesinato. Ibn Nasser se convirtió en el primer rey nazarí de Granada, naciendo el reino de Granada, y provocando la crisis final que acabó con el reino musulmán de Murcia. Tras el asesinato del rey de Murcia, sus descendientes, ante el acoso militar del reino musulmán de Granada y la presión de los reinos cristianos, firmaron con Castilla el Pacto de Alcaraz. En este pacto, Castilla se compromete a respetar la autonomía política del reino de Murcia, respetar los bienes y propiedades de sus habitantes y respetar la tradición y religión islámica. A cambio, el reino de Murcia pagaría una serie de impuestos y convertía su territorio en la salida de Castilla al mar Mediterráneo. Las posesiones musulmanas quedaban reducidas al reino de Granada. El rey Alfonso X de Castilla endureció su política para afianzar el dominio de la corona de Castilla sobre el reino de Murcia. Esto fue interpretado por la población murciana como un incumplimiento del pacto y provocó su levantamiento, que será conocido como la revuelta de los mudéjares murcianos. El rey Alfonso X el Sabio se vio obligado a pedir ayuda militar a la corona de Aragón. El rey Jaime I de Aragón, el Conquistador, aplastó la revuelta en el reino de Murcia y despojó a los musulmanes de sus propiedades. Todo esto provocó una emigración masiva de la población local murciana al reino de Granada y la repoblación del reino de Murcia con catalanes, aragoneses y castellanos. Finalmente, el rey Jaime I de Aragón devolvió la soberanía del reino de Murcia a la corona de Castilla. Las mezquitas daban paso ahora a las iglesias. Años más tarde, el rey Jaime II de Aragón, aprovechando la minoría de edad del rey de Castilla, violó los acuerdos con Castilla y atacó el reino de Murcia, conquistando Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, Cartagena y Lorca. Esto dio lugar a un gran mestizaje. De esta herencia catalana vienen algunos topónimos actuales: Isla Grossa, de Grande; Cabo de Palos, antes Cap de Pals; Portmán, antes Portumán; Cal Blanco o Cal Negre, que significan Cabo Blanco y Cabo Negro, respectivamente; o Calarreona, de Redonda. Y palabras murcianas, como leja, que en castellano significa estante; llanda, en castellano bandeja de horno; cangrena, de gangrena; o bajoca, que en castellano significa judía. Con el objetivo de poner fin a las disputas entre Castilla y Aragón, se firmó la sentencia arbitral de Torrellas. Según el acuerdo, el reino de Murcia sería dividido y repartido entre las coronas de Aragón y de Castilla. Esto supuso la gran ruptura del histórico territorio del reino de Murcia, que había permanecido unido desde antes del Pacto de Tudmir, en el año 713. De esta forma, se amputa al reino de Murcia la Vega Baja del Segura, incluido Orihuela, el antiguo centro político de la zona. Este contexto histórico da origen a la actual bandera de la región de Murcia, en la que aparecen 4 castillos, que hacen alusión al carácter fronterizo del reino de Murcia, encrucijada entre las coronas cristianas de Aragón y de Castilla, del reino musulmán de Granada y el mar Mediterráneo. Finalmente, con la toma de Granada y la unión de los reinos cristianos, se consigue la unidad política de España. Los límites del reino de Murcia se mantuvieron dentro de Castilla, que incluso tenía derecho a voto en las Cortes castellanas. La llegada de los austrias al trono español supuso el establecimiento de la monarquía absoluta en España y la expulsión de la población musulmana. Los límites del reino de Murcia no se vieron alterados hasta la llegada de los Borbones. El secretario de Estado, Javier de Burgos, divide España en 15 regiones, una de ellas Murcia, ahora sin reino. El reino de Murcia fue dividido en 2 provincias, Albacete al norte y Murcia al sur. Esto supuso la ganancia de zonas castellanas que nunca fueron murcianas, y la pérdida de algunas otras que habían formado parte del reino de Murcia, en favor de la provincia de Alicante.
De esta forma nacía la región murciana biprovincial, cuyos límites se mantuvieron hasta la transición de la actual democracia. Debido a la mala imagen de los Borbones, las Cortes españolas, por mayoría absoluta, designan al hijo del rey de Italia, Amadeo I de Saboya, rey de España. Su reinado se caracterizó por la inestabilidad política, inestabilidad que lo obligó a decretar un servicio militar obligatorio, que se cobraba la vida de cientos de jóvenes cada año. En la región murciana, esto provocó el levantamiento del guerrillero Antonete Gálvez, que era partidario de la República Federal y de acabar con el servicio militar. Las tropas del ejército español salieron desde Madrid para acabar con el levantamiento. Antonete Gálvez levantó barricadas en la Huerta de Murcia y con la ayuda del apoyo popular de los murcianos derrotó a las fuerzas monárquicas españolas. Finalmente el gobierno decretó el fin del servicio militar y Amadeo I de Saboya presentó su dimisión. Las Cortes proclamaban por mayoría absoluta la Primera República Española, siendo elegido diputado por Murcia el guerrillero Antonete Gálvez. Los republicanos estaban divididos en dos líneas, una moderada y otra más radical, a la que pertenecía Antonete Gálvez, que defendía una división de España en cantones, con más independencia y autogobierno. El 12 de julio de 1873, un regimiento militar que se disponía a partir hacia África desde Cartagena se negó a hacerlo. Como no disponían en ese momento de una bandera roja, el símbolo de la revolución, cogieron una bandera del Imperio Otomano y con la sangre de un voluntario pintaron la media luna y estrella blanca de rojo. La bandera roja se izó en el ayuntamiento de la ciudad de Cartagena y se declaró el cantón de Cartagena independiente. Al día siguiente, Antonete Gálvez declaraba el cantón murciano y la revolución se extendía por toda la provincia de Murcia. La Junta Cantonal mantuvo su independencia del gobierno español, redactó su propio periódico, incluso acuñó moneda propia, llamada duro cantonal. La revolución comenzaba a extenderse por el Levante y Andalucía, ante lo cual la Primera República Española se vio obligada a enviar al ejército. En Murcia, la Junta Cantonal abandonó la capital, con destino a Cartagena, que se convertiría en el último bastión del cantonalismo en España. El gobierno bombardeó Cartagena y asedió la ciudad durante 6 meses, destruyendo la mayor parte de la ciudad. Cartagena cayó y los insurrectos fueron condenados a penas de muerte o cárcel. Antonete Gálvez consiguió huir a Argelia. En los años siguientes en España, la monarquía sucedió a la Primera República, la dictadura de Primo de Rivera a la monarquía, luego vino la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco, casi 40 años de terror, absolutismo y centralismo. Finalmente, la transición a la actual democracia española, se crearon las comunidades autónomas, lo que trajo la integración de la provincia de Albacete en la nueva comunidad de Castilla-La Mancha, perdiendo la región de Murcia parte del territorio del Reino de Murcia, reino al que debe su identidad. Se aprobó el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, por el cual se estableció la capital de la comunidad en la ciudad de Murcia, y Cartagena como ciudad legislativa, sede del Parlamento murciano, la Asamblea Regional de Murcia.